Mamá oraba y leía la Biblia todos los días buscando nuestra guía y protección. A través de la palabra de Dios recibió la seguridad de que Él preservaría nuestras vidas al escapar por el mar. Nos preparamos para partir hacia Dinamarca en un barco de refugiados, pero en el último momento nos negaron la entrada. Aquel barco explotó por un torpedo lanzado desde un submarino ruso, matando 3 veces más personas de las que murieron en el Titanic. Una vez más habíamos sido preservados, pero ¿por qué murieron los demás? ¿Por qué nosotros no? El barco que tomamos también fue bombardeado y ametrallado. Recuerdo que cuando subí a la cubierta pude ver un avión ruso ardiendo en llamas, que venía cayendo hacia nosotros. Al mismo tiempo fuimos estremecidos por una gran explosión al chocar con una mina. El barco comenzó a inclinarse peligrosamente hacia un lado, pero inexplicablemente tomó su nivel por sí solo, y continuamos la travesía hasta que alcanzamos puerto seguro en Dinamarca. Las noticias sobre las atrocidades de los nazis comenzaron a salir de Alemania y con ellas creció el odio hacia todos los alemanes. En Dinamarca no éramos bienvenidos y para mantenernos a salvo fuimos colocados en un campamento hasta que se decidiera nuestro destino. Dicha acción nos preservó de la muerte en manos de las bandas que deseaban matarnos. 4 años después fuimos repatriar a Alemania y finalmente nos reunimos con nuestro padre. Yo tenía 9 años y Jürgen 10. Al comenzar el periodo de reconstrucción en Alemania, los Bonke comenzaron a vivir nuevamente como una familia. Los 8 compartíamos una sola habitación en el poblado de Glückstadt, cerca de Hamburgo, en una casa pobre en bienes materiales pero ricos en la fe. Nuestro padre, al ser liberado de la vida militar, pronto se convirtió en un pastor a tiempo completo. Su pasión por predicar el Evangelio no terminaba en la puerta de la iglesia, sino que sus 6 hijos escuchaban todos sus sermones siendo predicados en el diario vivir, pues en nuestro hogar se tomaba a Dios muy en serio. Nuestra familia había sido preservada mientras huíamos para salvarnos después de la guerra, y aquellos testimonios de liberación eran narrados con frecuencia para inculcar en nosotros el conocimiento acerca del poder y el cuidado de Dios. Al principio, todos los hijos de la familia Bonke aceptamos nuestra herencia en el Señor sin cuestionarla, realizando una entrega completa a la fe de nuestros padres. Sin embargo, al transcurrir los años, Martín, Gerard, Peter y Jürgen comenzaron a cuestionar la fe de la familia, hasta dudaban de los testimonios de liberación, buscando otras vías naturales para explicar la forma en que escapamos al final de la guerra. No había sido la mano de Dios, decían, sino la suerte, el destino, la casualidad, cualquier cosa menos Dios. Aún la sanidad de nuestro padre de la tuberculosis podía ser explicada en términos de psicología y síntomas psicosomáticos según ellos. Sé que es una historia familiar, pero ocurre en muchas familias de fe. En Jueces 2:12 se nos ofrece una frase triste acerca de la historia del pueblo de Dios, la cual se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto. Esta porción de las Escrituras se hizo realidad ante mis ojos cuando Jürgen y yo crecimos. Mis hermanos mayores dejaron al Señor. Constituyó algo doloroso para mí, pero para mis padres fue mucho más triste. Mi hermana menor y yo éramos parte de la misma familia y nos agarramos de la fe de nuestros padres hasta que se hizo completamente real para nosotros. No me explico qué hizo la diferencia, pero lo mismo ha ocurrido en innumerables familias. Después de la guerra en Alemania, se culpaba y criticaba todo lo que provenía de la generación más adulta. La atribución de nuestro padre al favor milagroso de Dios fue echada al mismo cesto con los descubrimientos de los campos de concentración y otros horrores de la guerra. ¿Dónde estaba Dios?, preguntaban los jóvenes. Pensábamos que los Bonke eran sus preferidos. ¿De qué le sirvió la fe a todos los desdichados que no escaparon con vida de la guerra? Con preguntas como estas mis hermanos rechazaron
la fe y comenzaron a adorar la ciencia y el intelecto. Habían tomado la determinación de no cometer los mismos errores de su generación predecesora. Veían nuestra creencia en el Señor como algo fácilmente manipulado y pensaban de manera equivocada que utilizando sus mentes podían vivir vidas superiores. Invirtieron en sus estudios mientras yo comencé a invertir en las actividades de la iglesia de nuestro Padre. Nuestros caminos se separaron en dos polos opuestos. Para este tiempo yo tenía 10 años y fue entonces cuando recibí el llamado de ser misionero en África, y al entrar en la adolescencia tomé este llamado con toda seriedad. Mis hermanos, incluyendo a Jürgen, me dieron la espalda, despreciando abiertamente mi relación con el Señor, diciendo que era infantil y ridiculizándola como algo para tontos. Me perseguían como si fuera una especie inferior de la raza humana. Tal situación continuó hasta que fuimos adultos. Mis hermanos asistieron a las mejores universidades, ocupándose diligentemente de dominar las disciplinas que seleccionaban en el mundo académico. Jürgen llegó a ser un ingeniero químico altamente apreciado. Los hermanos Bonke se reían de la decisión que yo había tomado de asistir a una humilde escuela bíblica. Todos ellos, incluyendo a Felicias, quien se mantuvo fiel, recibieron doctorados en medicina y otras ciencias, mientras yo comenzaba humildemente mis primeros esfuerzos como misionero con Annie en Lesoto, África. Durante aquellos años en que construía el ministerio, viajaba algunas veces a Alemania de visita. Mamá y papá, por supuesto, estaban muy orgullosos de mí, observando desde lejos los inicios de Cristo para todas las naciones, e incluso visitaron nuestras campañas africanas maravillados al ver la respuesta. Pero durante muchos años mis hermanos continuaron ridiculizando mi trabajo. Me dolía ver millones de decisiones por Cristo en todo el mundo y llegar a casa para encontrar que mis propios hermanos aún se encontraban tan endurecidos al Evangelio de Cristo. La casa de Jürgen se había convertido en el lugar que menos disfrutaba visitar. Se había casado con una mujer que trabajaba como secretaria y se creía muy inteligente. Para ella la fe cristiana era algo a lo que había que atacar y ridiculizar. Mantenía una posición completamente hostil hacia el Evangelio y cuando yo les visitaba se mostraba agresiva, retándome constantemente a responder preguntas acerca del fracaso de la fe cristiana. Me atacaba con tanto vigor que Jürgen se sentía avergonzado. Me daba cuenta de que me amaba como hermano aunque rechazara mi ministerio, pues me mostraba su oposición, pero no deseaba que el conflicto fuera tan cruel. Al visitar a Jürgen y a mis demás hermanos ponía en práctica que la respuesta blanda aplaca la ira, evitaba hablar sobre temas que pudieran irritarles y en su lugar hablaba en términos más generales, dedicando más tiempo y esfuerzo a escucharles. Como todos habíamos compartido en la misma infancia en el Evangelio, decidí que debía ganarlos con dulzura, no confrontándoles. Tal decisión comenzaba a dar frutos. Mis hermanos y yo, incluyendo Jürgen y su esposa, nos reunimos a mediados de los 80 para una reunión familiar. Cada día nos sentábamos a comer todos juntos alrededor de una larga mesa donde compartíamos nuestras conversaciones. Creo que fue mi hermano Martín quien comenzó esta conversación particular. Es mi hermano mayor y doctor en química. Dijo que el apellido Bonke se encontraba en todos los periódicos de Alemania gracias a mí. Los reporteros, decía él, viajaban a mis campañas por todo el mundo para dar a conocer en Alemania lo que estaba sucediendo. Sus reportajes incluían informes maravillosos sobre sanidades milagrosas, los cuales dijo habían creado un problema para él. El apellido Bonke no es común en Alemania y ahora las personas lo llamaban pensando que era yo. Como ustedes saben, dijo, mi nombre se encuentra en la guía telefónica en el área de Frankfurt. Hace poco mi teléfono sonó. Doctor Bonke. Era la voz de una mujer. Le contesté, sí, soy yo el doctor Bonke. Entonces me dijo, doctor Bonke, sufro de cáncer, por favor, ¿podría usted sanarme? Le dije, señora, yo no puedo sanar a nadie, pues no soy doctor en medicina, sino en química. Puedo fabricar medicinas, pero no puedo sanar a nadie. Ella dijo, ¿usted se llama Bonke? ¿Bonke? Le respondí, sí, Bonke.
Me dijo, usted es Bonke, sáneme por favor. Le dije, señora, ¿usted se refiere a mi hermano Reinhard? Pero déjeme decirle algo, él tampoco puede sanar a nadie, Jesucristo es quien sana. No pude contener la risa. Oh, Martín, contesté, ¿ahora estás predicando el Evangelio? Fue un buen momento. La anécdota de mi hermano había roto con muchas viejas tensiones. Fue bueno saber que buscaba la manera de reconocer mi trabajo frente a los demás. Pero Martín no había terminado. Dijo que tenía un anuncio. Dijo que él y sus hermanos habían evaluado la vida de los hijos de los Bonke y entre todos me habían elegido a mí como el mejor caballo del establo. Rápidamente añadió que tal honor se me concedía estrictamente por mi impacto en el mundo, ya fuera para bien o para mal. Aún así, era un paso de avance. Durante muchos años habían ridiculizado todo en lo que ahora me habría convertido, según sus propias palabras, el mejor caballo del establo. Tuve la esperanza de que un día pudieran dar el siguiente paso, reconociendo que mi vida había impactado gracias al Señor Jesucristo y por ninguna otra razón y que nuevamente aceptaran su señorío. A través de este gesto pude ver que el resentimiento entre nosotros había sido reemplazado por un afecto verdadero, aunque no compartiéramos la misma fe. Por tanto, al despertarme de mi sueño con Jürgen, presenté el caso ante el Señor. Señor, ¿has visto el progreso que hemos logrado con dulzura en lugar de sermones? ¿Por qué me dices ahora, si no amonestas al impío, su sangre demandaré de tu mano? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Debo predicarle el sermón que ya he escuchado miles de veces? ¿Aprenderá algo nuevo si ahora le digo que es un pecador condenado al infierno? No comprendo. El Señor me contestó, escríbele una carta diciéndole lo que viste en el sueño. Me pareció que era Dios quien había hablado. Así lo haré, Señor, dije y me volví a dormir. Era el año 1985. En esta etapa de mi ministerio había comenzado a planificar el traslado de Cristo para las naciones de Johannesburgo para Frankfurt, lo cual constituía un gran cambio, pues perderíamos la mayoría de las personas que habían apoyado nuestro ministerio en Sudáfrica durante toda una década de trabajo. A través de ellos Dios había ampliado el caudal de Cristo para las naciones para que pudiéramos tener maniobrabilidad, pero todo parecía indicar que este cambio estrecharía nuevamente nuestro caudal. Justo cuando necesitábamos dar un paso adelante y realizar grandes proezas para Dios, yo confiaba en haberle escuchado correctamente y habíamos recibido ya muchas confirmaciones. Una de las razones para mudarnos era que la política del apartheid en Sudáfrica se había convertido en un riesgo para nuestro trabajo y muchos países actuaban en contra de nosotros, pues nos culpaban de ser racistas simplemente por causa de nuestra dirección. El Señor me mostró que un pasaporte alemán le permitiría a mi equipo moverse con libertad en países que en aquel momento eran diplomáticamente opuestos a nosotros. La guía de Dios, como siempre, supera cualquier estrategia y nos deja asombrados. Al levantarme de la cama para comenzar el día, continué la intensa planificación de esta gran mudanza para Alemania. En medio de mi trabajo escuché la voz del Espíritu hablando claramente a mi corazón. No escribiste la carta, voy a demandar su sangre de tus manos. Dejé todo a un lado y escribí la carta diciéndole a Jürgen lo que había visto en el sueño y la envié sin recibir respuesta alguna. Continué el curso de mi vida y me olvidé del asunto. Nos mudamos a Alemania. Annie y yo arreglamos nuestra nueva residencia para recibir a nuestros hijos cuando vinieran de la universidad para visitarnos. Cuando llegaron, ya habíamos preparado la cena y al sentarnos a comer me fue entregada una carta dirigida a mí de parte de Jürgen. La abrí y decía, querido Reinhard, mi esposa me abandonó y mi mejor amigo murió de cáncer. Me sentí tan frustrado que llegué a pensar que no valía la pena vivir y deseaba quitarme la vida. Pero esa noche tuve un sueño en el que caminaba por un puente sin pasamanos y grité mientras caía. Me desperté sudando y lleno de temor.
Me levanté y dije, Dios Todopoderoso, tú sabes que ni siquiera creo en ti, pero tengo un hermano que te sirve. Si me has hablado a través de este sueño, háblame a través de Reinhardt. Al poco tiempo llegó tu carta y supe que tu sueño era mi sueño. Le entregué mi vida a Cristo y perdonó mis pecados. Allí mismo, frente a mis hijos, me quebranté y comencé a llorar como un niño sin poder evitarlo, y por un rato nadie pudo comer. Este tipo de cosas me dejan sin palabras ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los lazos que unen a una familia son más fuertes en espíritu de lo que podemos experimentar en la carne. Dios nos une aunque nos encontremos a 8000 kilómetros de distancia, haciéndonos soñar el mismo sueño, lo cual constituye más que una simple coincidencia. Dios me habló con su suave voz, pero ¿qué pasaría si no hubiera seguido sus instrucciones de enviarle a mi hermano una carta describiéndole el sueño? Esta historia constituye otra de las ilustraciones acerca de los infinitos recursos que Dios emplea para buscar y salvar a los perdidos. Hoy mi hermano Jürgen es salvo, sin embargo se encuentra quebrantado, presenta graves problemas de salud y sus habilidades mentales casi han desaparecido. Permanece en una clínica de reposo donde recibe cuidados día y noche, pero muy pronto, quizás en el momento en que leas esta historia, él estará cara a cara frente al Señor que ambos anhelamos ver. Soy tan feliz.